Muy buenas, otro programita más de las cofradías. Estamos manteniendo una cantidad de programas semanales que esto está desconocido. Hemos vuelto a ser personas fieles a vosotros, queridos telespectadores, YouTube espectadores. Y bueno, pues ya estáis viendo mucho arte y muchas ciencias sociales, que es lo que nos propusimos este año, ir variando un poquito. Hace unos días teníamos al cartelista de la Semana Santa de Málaga. Oye, programa súper interesante que os recomiendo a todos porque creo que fuimos los primeros, me parece a mí, ¿no, Miguel? Los primeros, tenemos la exclusividad del cartelista, la tuvimos. La primicia. En periodismo No, hablamos de primicia. hablamos de exclusividad. Vale, no va a volver a ningún medio, ¿no? No va a volver a ningún Nos lo medio. hemos quedado. No lo hemos quedado, lo hemos fichado para nosotros, sí. No, pero ha ido muy bien, ¿eh? De hecho, guay, porque ahí había un repuntillo de visualizaciones que no. Falta nos hacía. Porque estábamos en la B, volvemos. Los patrocinadores nos estaban llamando preocupados, claro, que no nos iban a mandar este año Torrija. Eso, ojo, cuidado con los patrocinadores, cuidado que ya hemos visto momento cumbre hispalensis, cumbres hispalensis. Hombre, lo dejamos, ¿eh? Este año lo dejamos el podcast porque por falta de patrocinio. Nos faltan patrocinios. Entonces, yo ahí tuve que hacer. Es que no se valora nuestro trabajo, Miguel. No se valora nuestro trabajo. Llevamos 5 años haciendo el gilipollas. Y yo, escúchame, estoy aquí quitando fotos porque tenemos ahí unos programas que ha grabado Jorge sobre la Semana Santa de León que están chulísimos, sí. Y además hay una cantidad de fotos brutal, o sea que estar atentos, espectadores, las semanas próximas porque os vais a quedar locos. Sí. Dicho esto, Miguel, cállate que vas a hablar. Columna de humo. Bueno, bienvenidos a Columna de Humo. Veis, este año estoy grabando sin trípode por una razón, no lo encuentro. Bueno, un temita. A raíz de lo de la victoria y toda esta historia, sé que estoy muy pesado. Los curas, la curia. Os dicen que llueve mientras os están meando y ustedes tragáis. Os dicen que eso es así, porque es así y tragáis. Y en Málaga llevamos décadas tragando con la curia y vamos a seguir poniendo el culo. Por una razón. Porque somos muy blanditos y no somos capaces de enfrentarnos a los sacerdotes, de enfrentarnos a diócesis, etc. Y a veces hay que hacerlo. Todo no puede ser si padre, porque es que es el pastor. Cuidado con el pastoreo, porque va a haber un día que las ovejas van a acabar hasta los cojones del pastor y van a empezar a darle bocado. No puede ser. Y en Málaga tenemos muy mala suerte. Llevamos años teniendo muy mala suerte. Y o nos ponemos al lío, porque o nos concienciamos ya de que somos el último bastión de supervivencia de la Iglesia Católica, por lo menos aquí en Andalucía, a nivel no FETA, a nivel no jacuna, no historias de estas, sino a nivel social normal del pueblo, o a esta gente, las iglesias, se pueden convertir en salas de conciertos. Hasta la semana que viene. Bueno, Miguelito, hoy no vamos a hablar de arte. No. Directamente. No. Hoy de qué vamos a hablar. Cuéntamelo tú. Hoy vamos a hablar de cosas de gentes. Cosas de gentes. ¿Y quién estudia las cosas de las gentes? ¿Quién estudia las cosas de las gentes? Los médicos. No, nosotros estudiamos los problemas de las gentes. Pero los problemas de dolores de las gentes. Y de dolores. Vamos a hablar en clave cofrade de sociología con nuestro invitado Daniel Marín. Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenos Oye. días, bien hallado. Me estoy riendo porque me ha gustado mucho la definición que habéis hecho. Cosas de gentes. Yo nunca la había escuchado, pero Hombre, es verdad. La sociología se literalmente. ocupa de las cosas de gentes, totalmente. Y oye, y por otro lado, me he acordado cuando habéis dicho, dice, hoy no vamos a hablar de arte, vamos a hablar de sociología. Me he acordado de mi inestimable, siempre querido y del que siempre hay que aprender, Pierre Bourdieu, porque él escribió Las reglas del arte. Que es un librito de sociología de qué tiene que ver el arte y las cosas de la gente. O sea que... Ya hemos empezado ya patinando, Miguel. Hemos empezado. No, para nada. A mí de Bourdieu me sacas del hábitus y como es lo que estudiamos en teoría de la comunicación, ya me... Bueno, claro, porque es muy importante a través del hábitus, básicamente es lo que nos enseñan desde chicos y es lo que generalmente reproducimos, ¿no? Lo que hemos visto ahí, esto es así, el hábitus es el esto es así, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, en realidad, porque la gente piensa que el arte no tiene nada que ver con la sociología y es justo al contrario. Bourdieu se dio cuenta de que el gusto era absolutamente social. Hombre, y eso tiene mucho que ver con las cofradías, ¿eh? Eso te iba a decir. Hombre. Y bueno, el hábitus también tiene mucho que ver con las cofradías, porque si todo tu entorno es de una hermandad, si todo tu... Eso ahí también tiene que ver. Dile tú a Cantillana, vete tú a Cantillana y explícales el hábitus. Claro, efectivamente. Mira, además, Fran, tú que te dedicas al marketing, al consumo, a la comunicación, tú te has dado cuenta que hay cosas, esta semana me metí en un charquito sin quererlo y sin buscarlo, pero hay cosas que se ponen de moda porque de repente hay un consenso generalizado y esto pasa mucho en el consumo, ¿verdad? O sea, un vino que se pone de moda, un equipo de fútbol que se pone de moda, una cofradía. ¿Y cuánto dura una moda? Bueno, pues el tiempo que dure. Hay modas que duran siglos, modas que duran meses, modas que duran muchísimo, poco, no lo sabemos. Modas que duran lo que la gente que esté en determinado sitio quiere que dure una moda. Esto es lo que pasa. Se pueden imponer también. O sea, Claro, Miguel, el caso es que le hemos atribuido, los medios, y aquí lo siento mucho, pero los medios le han atribuido un significado peyorativo a la palabra moda, como algo efímero, poco consistente, de escaso recorrido, ¿no? Entonces, cuando decimos que algo es una moda, a veces nos referimos más a esta parte peyorativa, que por cierto la RAE, la Real Academia, nos recoge, en lugar de a lo que Fran, por ejemplo, estudia mucho, que es a una tendencia, algo que es tendencia, el trending, ¿no? En inglés, ¿no? Pero bueno. Es que, hombre, el cambio tecnológico, comunicativo, etcétera, nos lleva a que bueno, venga, seguimos hablando de grandes éxitos mainstream de la sociología, nos lleva a la liquidez o gasificación de la sociedad. No hay nada permanente, no hay estructuras sólidas en las que la sociedad tradicionalmente antes se aferraba, a las que se aferraba y ahora no existen, las hemos ido perdiendo. Fran, tú estás hablando de Bauman fundamentalmente. Básicamente. Y yo soy un anti-Bauman. Para no poner a nadie en evidencia, sin decirlo, le dije una vez a un magnífico sociólogo al que tengo una grandísima estima, le dije, porque Bauman, y no me dejó terminar y me dijo, yo cuando quiero leer literatura, leo novela negra. O sea, mi posición está muy cerca de eso, ¿no? Entonces, no, pero ahora, tomándolo muy en serio, es verdad que no es que Bauman estuviera totalmente equivocado, es verdad que vemos que hay lo que llamábamos instituciones sociales están muy deshechas. Por ejemplo, yo anoche leí a Peter Berger, uno de los grandes teóricos de la sociología de la religión, que reconocía algo y es verdad que las grandes instituciones, las familias, las amistades duraderas, los círculos sociales, incluso el asociacionismo, vemos cómo todo esto ha cambiado y lógicamente nos falta, como tú decías y como dice Bauman, nos falta ese armazón. Pero por otro lado, otros teóricos y sociólogos de la teoría de la sociología del consumo y del ocio dicen, bueno, esto ya no está, pero a lo largo del tiempo vamos construyendo nuestros propios armazones. Dicen estos tipos, ¿no? Y claro, eso nos implica un esfuerzo brutal, o sea, un esfuerzo increíble, pero vamos construyendo nuestras propias comunidades. Y volvemos a otro tema que a ti también te encanta, que lo has estudiado mucho,
que es como a través de la elección de nuestras preferencias, de nuestra hermandad, de nuestro Cristo, de nuestra banda, vamos construyendo espacios que son muy poliédricos, que son muy complejos, donde formamos nuestras comunidades, ¿no? Y, por ejemplo, medios como las cofradías, pues han sabido articular esas nuevas comunidades. Las redes sociales han permitido darle una nueva dimensión. Yo cada vez que hay alguien que se queja de los móviles en las procesiones, ¿no? Y todo esto, siempre pienso lo mismo. Si no fuera, o sea, pueden llegar a ser muy molestos, estoy de acuerdo, pero no nos hemos dado cuenta que la virtualidad ha recomunitarizado el espacio de la... Esto es, ha ensanchado. La ha ensanchado muchísimo. El espacio de las hermandades. El otro día, un querido amigo al que yo creo que es magnífico profesional y al que le tengo mucha estima, que es Manolo Ruiz, de aquí de Sevilla, hacía una reflexión, ¿no? Y decía, oye, la digitalización en las hermandades está bien, pero él da una advertencia que era cuidado con la brecha digital, los que se quedan fuera, la necesidad de tocarnos, ¿no? Coincido a lo mejor con esa opinión, pero sin perder de vista que la digitalización ha permitido que una persona que viva en Osaka o que viva en Gotemburgo pueda estar conectado emocionalmente con su comunidad cofradiera, con su banda, con su hermandad, con su Cristo. Es que ahí no me queda a mí otra que meter una de las teorías del marketing moderno, que es la teoría del long tail. La teoría del long tail con la digitalización de todo nos ha llevado a la gratuidad absoluta de las herramientas de producción y la gratuidad absoluta de las herramientas de distribución, con lo cual facilitamos la comunicación. Si nos vamos a otro refrán más que otra cosa, que es aquello del hombre es un animal social, en el momento que tú nos permites conectarnos de una forma más sencilla, pues lo explotamos hasta el infinito. ¿Qué pasa? Claro. Está muy bonito, pero que luego tienes a la beatilla del barrio que no tiene móvil o que tiene el móvil de teclas grandes para que le llame el sobrino, la hija, tal, y se queda fuera. Claro, uno de estos tipos, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de conocerlo, fue ministro de Universidades, Joan Subirat, vale. politólogo. Él también le dio bastante a la galaxia red, a la galaxia. Pues Joan Subirat, una vez yo pregunté por él y me dijeron, la mayor virtud de Joan Subirat es que sabe por dónde sopla el viento, ¿no? O sea, es el típico académico que levanta el dedo y dice, el viento viene por allí, ¿no? Y este tipo, ya a finales de los 90, decía, nos acercamos no a una época de cambio, sino a un cambio de época. Claro, un cambio de época. Claro, ahora todo el mundo habla del cambio de época, pero claro, es que este tío lo dijo ya a finales de los 90. Entonces, un cambio de época suele ser largo. O sea, no es algo que se produzca en unos meses o en unos años, sino que suele ser bastante largo. Claro, nosotros estamos viviendo en el vórtice de ese cambio de época. Estamos en medio. Y en ese cambio de época se están cambiando muchas cosas, nunca mejor dicho, para la redundancia, como tú decías, en los medios de producción, en la forma de las relaciones, en cuáles son los estilos de vida. Mira, antes, por ejemplo, esto nos lleva incluso a contradicciones tan duras, pero tan bonitas, como la que comentabais antes del podcast Sacra Conversaciones, ¿no? De José León y Manuel Amprea. Probablemente mucha gente aquí en Sevilla lo hemos llamado probablemente la gran innovación de la pasada Cuaresma, porque se atrevieron a hacer algo que era bastante distinto y sobre todo verdaderamente instructivo. O sea, en el sentido de, tú tenías que escuchar varias veces el programa porque se daban muchos datos, había mucho contenido, estaba muy bien hecho, ¿no? Claro, y al otro extremo ellos deciden no hacerlo más porque no tienen patrocinadores y en el otro extremo estáis vosotros que decís, bueno... Pero Dani, aquí seguimos sin un duro. Yo te digo una cosa, esto de las cofradías y esto del mundo que nosotros nos gusta tiene, o sea, el concepto de amor al arte elevado a la... Pero ya te digo, el amor al arte en todo. Es decir, mira, Miguel, yo pienso que los productos tienen que ser rentables. Pero una cosa es un producto y otra cosa es, yo qué sé, vamos a ver. Mira, Dani, por ejemplo, el caso de Manu. Manu es un gran periodista cofrade que tiene su trabajo, que esto es algo paralelo. Imagínate que yo quisiera, desde mi posición de médico de la sanidad pública, de repente decir, pues es que las cofradías, que yo pierdo mi tiempo de estar en mi casa tocándome aquello, esto es que, a ver, yo creo que hay una parte que tampoco podemos perder de vista, es una parte medio romántica, que a lo mejor suena fatal, pero una parte de... No te estoy hablando de las cosas academicistas,
no te estoy hablando de las cosas, Sí, sí, sí. digamos, con una seriedad, me refiero extrema me refiero canales científicos y tal. Un Bueno, podcast en Spotify, vamos a ver, un sitio donde lo mismo te encuentras, la libreta de Bangal, saber y empatar. ¿Cuántos años la ha estado la cofradía. libreta de Bangal sin ser rentable? O el caso de Saber y Empatar, que no es rentable. La libreta de Bangal era un magnífico Es que al producto. final, también, esto es como. A ver, está la artesanía, que es la parte, digamos, que se dedica económicamente a este tema, la gente que se dedica al periodismo, de esto, que está en medio acreditado, pero es que ahí hay una zona, la zona del no Mira, está pagado, no sé. mira, Miguel, Por eso es que a mí me hizo mucha gracia, porque modo, lo hemos hecho un año, pues dice, bueno, es que llevamos 16 años, nos escuchan 16 millones de personas, cabrones, y es que no nos patrocina Ni una torrija. ni la taberna de medio, pero es que en Sevilla ocurre una cosa, que yo creo que no ocurre en ningún otro lugar. Es verdad que para la población que tiene, para el número de cofrades que tiene, para el número de estos, hay muy pocos programas de televisión dedicados a, o sea, tiene bueno, muy poco, esto es otra reflexión, pero esto es otra reflexión. Y eso de poquito, cada poquito, escúchame, allí los patrocinadores caen como churros. Es decir, cuando Víctor García Rayo parece que estamos escuchando el carrusel deportivo de la cadena SER, que cada 5 minutos está metiendo una cuña publicitaria y ¡bimba! O sea, por patrocinadores no es, pero es que yo me reí, yo tuve que poner un tuit de eso, de decir, esto es de coña, un año, haces 6 programas y quieres el segundo año, ya que aquello sea que te venga la taberna, las pavías, y tú dices, Dios, pero tío, y encima un programa tan elevado, o sea, tan culturalmente elevado, que eso te da otro que es para decir, ¿tú sabes que estás ofreciendo caviar del caro? Y tú quieres que lo consuma todo Cristo, como tú te estás equivocando. Claro, a gente que come mortadela y que le gusta la mortadela, ¿eh? Vamos a ver, es que tú también tienes que ver el público. Por eso digo que me parece un contradios, como está ofreciendo alta cultura y se la quiere ofrecer a todo Dios, pretendes que todo Dios te escuche y encima quieres monetizarlo. Mira, pues yo sinceramente no le veo sentido. Todo lo que está diciendo Miguel, todo, ¿eh? O sea, no hay ni una sola palabra que no tenga una interpretación a la luz de la sociología. Todo es lo que acaba de decir. Mira, por un lado, por ejemplo, voy a ir intentando diseccionar poquito a poco, ¿eh, Miguel? De verdad, porque te estaba intentando contar, porque es que no parabas de decir cosas importantes, coño. Mira, dice, es sorprendente que en una ciudad como Sevilla, ¿no? Con su área metropolitana, que al final juntamos más o menos 1.200.000, 1,5 millones de personas, ¿no? Y donde aparece que hay muchos cofrades. Yo siempre digo del cofradierismo sevillano, siempre digo lo mismo. Somos una inmensa minoría. O sea, me suena eso. Claro, da una sensación de que hay un montón de gente, pero somos la minoría más grande que hay en Sevilla y su área metropolitana. Quiero decir, hubo un estudio de Ignacio Barduértele donde conseguía más o menos contabilizar el número de hermanos, que no de personas, porque una persona puede ser hermano de varias, ¿vale? Bueno, claro, o una persona, por ejemplo, puede vivir en Cuenca y ser hermano de una hermandad sevillana o de Málaga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este hombre contabilizaba unas 220.000 hermanos. 220.000 hermanos en Sevilla y área metropolitana, contando los que viven fuera del municipio, contando los que viven fuera del área metropolitana, contando los que pueden ser de varias, metiendo las reducciones y tal. Yo estimaba, junto con otra gente, estimábamos que en realidad el número de personas vinculadas a hermandades y tal estaría en torno a las 80.000 personas. Eso es muy poco. O sea, estamos hablando de, tirándolo largo, un 15%, un 12% de habitantes de Sevilla Capital. Si hacemos el porcentaje con respecto al área metropolitana, menos del 10. ¿Vale? Menos del 10. Con lo cual, somos una minoría, pero es verdad que damos mucho ruido y, sobre todo, los cofrades. Esto pasa en Sevilla, en Andalucía y en todas las áreas cofradieras potentes de España. Tenemos un espacio mediático que no está reconocido. Quiero decir, las cofradías ya empiezan a ser noticias en medios nacionales. Ojo con este tema. O sea, antes lo eran por cuestiones llamativas cuando ocupaban la vía pública.
pero ya no, ya hay información recurrente sobre hermandades y cofradías en medios nacionales, por ejemplo. Pero es que además está empezando a ser un tema emergente en lugares tan laicizados como Cataluña, por ejemplo. No te hablo ya del Levante, por ejemplo, no te hablo de las Castillas, ¿no? Y su Semana Santa, o Galicia, Cantabria. O sea, La renovadísima Semana Santa de Madrid. efectivamente, la renovadísima Semana Santa de Madrid. Ojo, que al final, esto yo creo que nos debería dar para un debate mucho más extenso, ¿no? Pero por un lado, esta cuestión. Por otro lado, mira, a lo mejor será un poco mi vis izquierdosa, que yo creo que todo trabajo debe ser remunerado. Esta es mi opinión que nadie me ha pedido. Pero, yo te rebato eso porque no es un trabajo encargado, es al final un trabajo que nace de la voluntariedad y de, oiga, usted nadie le ha dicho que haga eso. Como diría un argentino, un emprendimiento. Sí. O sea, no me importa, pero yo creo que todo trabajo debe ser remunerado, tiene que dar un fruto económico, y si no, gracias por todo, ha sido una experiencia magnífica, hasta luego. Pero esa es mi opinión, que nadie me ha pedido. Si esto lo analizamos desde la óptica que ha mi tío Miguel, o como tú acabas de decir, aquí tenemos, yo creo que a uno de los gigantes de la sociología, que es Max Weber, que él se puso a analizar las razones de la acción social, y Weber de entrada hace dos grandes distinciones, ¿no? Las razones instrumentales y las razones axiológicas. Dentro de las razones instrumentales hay dos tipos de razones. El interés, y ahí puede entrar el interés económico, por ejemplo, que es el clásico, que es el del que yo estoy hablando, pero hay otro que puede ser el interés relacional. Ojito con este tema. Es decir, hay gente que hace programas de cofradías, hay gente que hace productos cofradieros simplemente porque le interesa para sus otros negocios, para sus otras cuestiones vitales, mejorar sus relaciones a partir de un determinado ámbito. Por ejemplo, yo estoy pensando en el fútbol. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, grandísimo empresario del cine español, ¿necesitaba para algo ser presidente del Atlético de Madrid? Florentino Pérez. ¿Necesita Florentino Pérez ser presidente del Real Madrid? En absoluto. Estamos hablando probablemente de uno de los empresarios patrios más potentes, quitando a Macio Ortega, ¿no? Que yo creo que juega en otra liga y a otra historia, ¿no? Es decir, pero Florentino Pérez controla desde las funerarias conmemoras a las grandes constructoras, servicios de seguridad, distribución, logística. ¿Necesita para algo Florentino Pérez ser presidente del Real Madrid? Sí, para una cosa, para mejorar sus relaciones y conseguir mejores contratos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del interés puede darse esta cuestión, que a lo mejor alguien no quiere ganar dinero, ¿no? Necesita Ernesto Sanguino, tótem de la abogacía, gran empresario de la abogacía, uno de los grandes bufetes de abogados en Sevilla, en Andalucía, en España, necesita ser capataz de hermandades. Para nada. Si él es uno de los accionistas principales del Betis, sus negocios están en otras cosas. Pero hay que preguntarle a Ernesto Sanguino sus razones para ser capataz, ¿no? Y después están el otro paquete de razones que Weber llama axiológicas, que ahí es donde entran las creencias, por un lado, y por otro lado los valores, ¿no? O la tradición, en cierto modo también, ¿no? Es decir, lo que nos han enseñado y lo que interiorizamos como parte de nuestra identidad. Entonces, estos cuatro tipos, que Weber llama los tipos ideales, siempre se dice en la literatura, como buenos tipos ideales, nunca van a aparecer de manera pura, siempre va a haber paquetes de razones, ¿no? Donde se van a mezclar las cosas. Yo no sé cuáles serán las razones que han llevado, o sea, me creo las que ellos han dicho, la de Manu y la de José, me creo que han dicho la falta de patrocinio, y lo veo muy razonable y muy lícito, y ya está. Y igualmente alabo que vosotros lo hagáis. Y claro, esto es lo que quería decir, que me parece muy bonito que estamos conviviendo en este cambio de época con distintas razones para hacer o dejar de hacer algo, como pasan las cofradías en general, ¿eh? ¿Por qué una cofradía cambia de recorrido? ¿Por qué cambiamos a una imagen? ¿Porque tiene menos devoción y la imagen de José María Leal va a tener más devoción? ¿Porque el escultor de moda, la escultora de moda me va a traer más gente a mi casa? ¿Por qué cambio de banda?
¿Por qué una hermandad cambia su banda? O, por ejemplo, una hermandad que tiene banda propia no la saca y se va a otra ciudad el día que la cofradía está en la calle. Eso en Málaga os suena, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas yo creo que tienen un análisis mucho más pausado y muy interesante desde mi punto de vista. Pues sí, obviamente tiene para largas conversaciones y para largas, bueno, sí, para cocinarlo a fuego lento. Mira, todo esto, tú mientras estabas hablando, a mí se me ha ido viniendo a la cabeza porque me he puesto a buscar Valduértele, me he puesto a buscar cosas y tal, y me he acordado una cosa que, bueno, en cierto modo no hablamos en aquella jornada, vídeos, por cierto, disponibles en el canal de las cofradías, pero sí que me llama la atención una reflexión que hacías tú del poco espacio que tiene lo cofrade en el mundo de la investigación científica, Sí. pero es que hasta el punto, si quitamos ahora el movimiento que parece que estamos o está despertando, pero hasta el punto de que prácticamente ya no hay ni siquiera investigación científica en el ámbito histórico. Hace 15, 20 años había muchísimo más que ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De cofradías, ¿no? De cofradías, sí. Vamos a ver, las cofradías como objeto de investigación han sido una cosa rara. Para empezar, prácticamente ha habido unas determinadas áreas de conocimiento que se la apropiaron. Yo creo que dos fundamentalmente, ¿no? La historiografía, por un lado, donde incluyo la historia del arte, por supuesto, y por otro lado, la antropología, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos áreas de conocimiento se apropiaron de este objeto de investigación y, por otro lado, ciencias sociales más duras como la ciencia política, la sociología, el marketing, incluso la comunicación o el trabajo social, no le han dado mucha bola, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo lo pienso, yo que soy profesor de trabajo social comunitario, es que no hablar de cofradías, de hermandades en trabajo social comunitario, diría que es casi pecado. O sea, casi pecado. Yo acabo de presentar, por ejemplo, una contribución que espero que se acepte, ¿no? En el Congreso de la Red Española de Política Social, que será el otro año, ¿no? En otoño del 25, que es como las hermandades son organizaciones fundamentales para el desarrollo comunitario y la innovación de políticas sociales en barrios de intervención preferente, ¿no? En barrios, los conocidos como barrios marginales, ¿no? O sea, y cuando uno se ha acercado a esta realidad, ves que efectivamente las hermandades que son fundamentales en este tipo de entorno urbano, o sea, que son capaces de dinamizarlo, de implementar, vertebrar, implementar estrategias de desarrollo, de reducción de desigualdades, bueno, etcétera, ¿no? Un rollo. Bueno, sin embargo, esto está poquísimo estudiado. Poquísimo. Hay algunos alumnos que en los TFG quieren estudiar esto, tal y cual, no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, las ciencias sociales a esto no le han dado mucha bola. Y lo que es verdad que estamos viendo es que en el caso de la historiografía, los estudios que a lo mejor se hacían estaban muy focalizados sobre la historia moderna, es decir, 1500, 1800, que poco a poco, claro, parece que ya está todo dicho o que no podemos decir mucho más o qué sé yo, y entonces hay gente ahí haciendo un trabajo de hormiguita que es magnífico, como el caso de Víctor Daniel Regalado González Serna, que siempre lo quiero citar porque es un tío trabajador incansable que come archivos como Dios, y Laura Tinajero, por ejemplo, que también come archivos increíbles, ¿no? Entonces hacen un trabajo magnífico, sobre todo en esa época, ¿no? En periodos concretos de la Edad Moderna, de la historia social. Después hay una persona que hace un trabajo magnífico sobre cofradías, sobre religión, sobre fiestas, en historia contemporánea, que es César Rina, que siempre hay que recordarlo, ¿no? Porque es un tipo increíble. Pero después no tenemos mucho más en historia, porque, bueno, Guadalupe, que está en Granada, algunas veces hace cosas, ¿no? Ismael Jiménez, su tema, hombre, él es americanista, a veces hace cosas de hermandades y otras veces no, ¿no? Está un poco ahí, pero es verdad que Ismael Jiménez ha hecho muy buenas contribuciones de historia moderna, ¿no? A este respecto. Pero es verdad lo que tú dices, antes salía mucho de historia y ahora sale muy poco, ¿no? No sale nada. Y ayer justamente con Grecia Muñoz Mallorca comentábamos
que Isidoro Moreno, desde el ámbito de la antropología, hizo una serie de aportaciones a las hermandades y cofradías, que la escuela que él generó de conocimiento, sus discípulos, pues no han hecho grandes contribuciones a la cosa, que tenemos a una persona en Granada, Carmen Castilla, que hace antropología de la religión, claro, que tenemos a otra persona en Sevilla, Manuela Cantón, que hace antropología de la religión, y después la cosa está paradita. O sea, parece que la antropología de la religión se ha olvidado un poco de las cofradías, eso se ha quedado un poco ahí, y se han ido otros temas también muy interesantes todos. Pero lo que tú estabas diciendo era, ¿por qué han dejado de ser sexy? ¿Por qué ha dejado de ser sexy estudiar hermandad y cofradía en general? O sea, ¿qué ha pasado? De verdad, probablemente estamos viviendo una edad dorada. Es que no tiene mucho sentido. Tanto como movimiento social, como movimiento religioso, ¿no? Y hay un poco que se toca. Pues yo no tengo una respuesta, la verdad. Después de hacer este repaso, es complicado. No tengo una respuesta, es complicado. Y es peligroso porque lo que académicamente no se estudia o deja de ser sexy, a ojos de la gente empieza a verse como una mera afición, como algo un poquillo que está por ahí, que bueno... Pero también te digo una cosa, de repente el espacio de las investigaciones, por lo menos en el ámbito de la comunicación, del marketing, etcétera, en otras ciencias sociales, lo han copado cosas como los partidos políticos, los equipos de fútbol, es decir, que en mi caso yo estoy aplicando metodologías a estudios relacionados con cofradías que anteriormente he utilizado con equipos de fútbol, marcas de cerveza. O sea, yo estoy tratando las cofradías como lo que creo que son, marcas, organizaciones, etcétera, etcétera. O sea Claro, es que al final en eso Isidoro Moreno es verdad que acertó de pleno. Isidoro lo que se dio cuenta de algo muy interesante que decía, oye, desde mi punto de vista antropológico, las hermandades son un hecho social total, la Semana Santa un hecho social total, y podemos utilizar distintos enfoques para abordar este fenómeno, como otros hechos sociales totales, como puede ser el consumo, como puede ser el deporte, como puede ser la política, ¿no? Y entonces podemos tener distintos enfoques, desde el marketing, la sociología, el trabajo social, la antropología, el derecho, ¿no? Entonces, la cuestión es que se ha quedado un poco parado. Yo creo que en cierto modo me temo, y voy a decir esto pero con pinzas, porque tampoco quiero ofender a nadie, el hecho de que la Semana Santa se haya convertido en un tema televisivo y que haya tenido tratamiento televisivo, creo que lo ha convertido en algo más de tertulia que de investigación. Sí. Entonces, no sé, creo esto es una opinión mía, igualmente, no tengo tampoco ninguna evidencia, pero tengo esa sensación. O sea, el investigador, la investigadora media va a las cosas como muy concretas, no muy trascendentes, de las hermandades que son muy trascendentes en la vida cotidiana de las ciudades, ¿eh? O sea, es que Andalucía no se entiende sin las hermandades, es que esto es muy fuerte decir esto. O sea, pero Andalucía desde Ayamonte hasta Vera, en Almería. O sea, es que no podemos entender nuestras ciudades, nuestros pueblos, pero en todos los niveles, quiero decir, en los sistemas de bienestar, en las tradiciones, en la cultura, en la socialización. Porque es que en los pueblos las propias hermandades te organizan el carnaval, te organizan el no sé qué, el pasacalle de no sé cuánto. O sea, que como asociaciones, las hermandades son muy importantes. Entonces, sin embargo, yo creo que las hemos trivializado. Eso sí. O sea, creo que el haberlo convertido en objeto de tertulia me parece que se ha trivializado. Pero bueno, no debería ser aún así un impedimento para que esto se pudiera estudiar, porque el fútbol también está trivializado y el fútbol se estudia muchísimo científicamente. Sí, sí. Hombre, también es verdad que las audiencias son... Estamos hablando de otra audiencia. Claro. Otra vez estamos hablando de rentabilidad y de, absolutamente. Intereses. Claro. Chicos, vamos a tener que ir cerrando. Miguel, una última reflexión. No, si bueno, sí, lo de la trivialización, que yo creo que es que al final llega un poco a todo, pero eso ya lo hemos hablado aquí en varios programas, lo de si esto al final es una afición, no es una afición, tiene mucho de afición, tiene mucho de reflexión, lo de la afición sin Dios, que se dice, ¿no? Me quedo con eso último porque es que al final, lo que hemos dicho de ensanchar tiene sus cosas buenas, que llegue a más gente,
pero tiene sus cosas malas en todos los aspectos, que es que se pierde mucha de la carga, digamos, real del asunto y todo va en pos del espectáculo, del gusto, del detallito más ínfimo y nos olvidamos muchas veces de que al final esto es mucho más profundo de lo que creemos que es o de lo que creemos que parezca. Miguel, 2 intervenciones más así y te están invitando a los programas de televisión en Sevilla, ¿eh? No sé, ya estoy opositando a eso. O sea, bueno, Sí. a mí me está faltando en Andalucía, ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra ahora. Hipertextualidad o metatextualidad. Hombre. Es decir, me está faltando que Miguel vaya al programa de nos falta a Cosca de Manía, por ejemplo. Bueno, pues pega mucho. Nos falta un poquito de Henry Jenkins, más transmediación, más narrativa. Claro. Sí, totalmente. Ya llegará. Claro, me está faltando. Yo creo que eso sí que sería una innovación potente. Ver gente de Huelva en programas en Almería, gente de Almería en Córdoba. Pero Dani, eso es lo que nosotros intentamos. Fíjate que nosotros en esta temporada hemos dicho, Guillo, pues venga, Diego es de Cádiz. Lo que pasa es que es del mundo. Entonces, está aquí, que lo mismo hablamos de la Semana Santa de León, que hablamos del cartel de Chiclana, que hablamos de lo que sea. ¿Por qué? Porque no podemos, o sea, y esto no, vamos, no es tampoco un gran descubrimiento, pero es que probablemente la Semana Santa sea la principal celebración que vertebra Andalucía. Entonces, si no nos acordamos de eso, tío... Yo creo, o sea, mis colegas sevillanos se van a enfadar conmigo, pero yo creo que la gran aportación de la Semana Santa de Málaga y de la gente, a mí me gusta mucho una expresión de Chávez Nogales, que es hacer la Semana Santa. Me gusta mucho esa expresión porque la Semana Santa no existe, hay que hacerla. ¿Y quién la hace? La hace la gente, como decía Miguel, las cosas de la gente, ¿no? Entonces la Semana Santa es un producto de la gente y la gran aportación de la Semana Santa de Málaga, de la gente de Málaga, de los medios de Málaga, es haber dicho, a ver, nos gusta nuestra Semana Santa, sí, pero no sacralizamos nuestra Semana Santa, esto por un lado, como producto, y por otro lado, creo que tanto vosotros como el programa Guión, que ahora conduce Raquel Espejo, habéis puesto los dos en órbita un concepto muy interesante, que es, mira, con todas sus peculiaridades, cada Semana Santa, la Semana Santa es Semana Santa. Y me da igual que sea en León, en Palma de Mallorca, en Valencia, en Ellín, en Murcia, en Sevilla, en Huelva, es Semana Santa. Entonces, podemos invitar a alguien de León a hablar de esto, porque vamos a hablar los mismos códigos y nos preocupan las mismas cosas, los mismos temas, no sé qué. Y eso yo creo que ha sido el gran invento, el gran descubrimiento, mejor dicho, de los malagueños. O sea, vuestra gran aportación es, bueno, yo creo que el fruto un que poco nos de la vela todo. De que vais por delante. De que yo creo que la Málaga actual es eso, es un poco encender el camino. Y vosotros eso lo habéis visto, claro. O sea que... Bueno, Miguel, lo que acaba de decir es, vamos a pedir VPN para que no lo vean en Sevilla y le sigan saludando por la calle. Venga, le ponemos pitiditos de eso. No, hombre, no, pero yo creo que, o sea, yo ahí creo que sí, que en la cosita esa que hemos tenido siempre los malagueños de acomplejados absolutos, ha habido un momento en el que el complejo fue tan grande que dijo, nos la suda todo y vamos a vender de todos lados. Y yo creo que ahí está la clave, pero de la propia ciudad. Chicos, un placer. Se me ha ido un poco de las manos porque quería haber hecho una cosita más, pero es que da igual. Dani, yo creo que de aquí a un mes o así te volveremos a llamar para fallarnos, incluso podemos hacer un directo, podemos ir viendo opciones. Muchísimas gracias, siempre un placer. A mí, yo quería haber hablado de Hakuna y no nos ha dado tiempo. Hakuna eran aquellos de las guitarritas que cantaron a un palio, ¿no? Eso es. Bueno, pues mira, hecho religioso todo. A mí antes me habéis pillado leyendo una cosa de pluralismo religioso donde se habla de el mercado católico. Ojo. Y entonces ahí estábamos hablando de dos productos, estábamos viendo dos productos en la misma estantería, un palio y Hakuna. Total. ¿Pueden convivir dos productos al mismo tiempo? Yo pienso que sí, pero en Málaga se formó la de Dios, ¿eh? Cuando los de Hakuna cantaron al palio. Totalmente. Pues sí. Totalmente, quedó claro porque era su target. Los mismos que estaban ahí estaban seguramente en el Wizzing viéndolo.
No me cabe ninguna duda, ¿eh? No me cabe ninguna duda. Lo que habría que ver entonces, si la cosa va de targets, va de el consumer católico. Bueno, yo creo que El por ahí Bayer va. persona católico, ojo, ¿eh? Claro, ahí estamos. Yo creo que ese es el nuevo Ya te paradigma. Y pasaré, ya te ahí, pasaré uno que tengo rulando por ahí sobre la hermandad como marca, con la Macarena como es que, vía, es que como me vía parece para un enfoque, explicarlo. me parece un enfoque magnífico. Yo creo que Claro. para entender la religión hoy tenemos que verla de ese enfoque, si no, no la entendemos. Ahí está. Pero bueno. Bueno, Bueno, chicos, os dejo con Jorge ahora. Dani, un placer. No es una amenaza trivial. Estás lo verás. nominado para próximamente volver, ¿eh? Muchas Muy bien. gracias. Gracias a vosotros. Adiós, Buen adiós, día. adiós. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas a nuestros espectadores que nos ven cuando pueden. Gracias, ¿eh? Gracias por saludar cuando nos veis por ahí, porque sí, se nota que, bueno, que nos escucháis pese a todo, ¿no? A nuestra voluntad de intentar hacer las cosas mejor, creo. O eso intentamos. Bueno, que estamos ya en las prescripciones, ¿vale? Esto parece ya que se está calentando el ambiente y que atento a los correos electrónicos y a las redes sociales porque las cofradías o muchas de ellas están mandando ya las prescripciones. Algunas llevan ya tiempo haciéndolo, otras se suman a esta moda, a esta gestión de hacerlo. Y bueno, es un avance, digamos, para que la cofradía pueda prever y pueda organizarse respecto a cara a la próxima Semana Santa. Esto está muy bien porque puede ayudar a eso, a pues a organizar, cómo gestionar mejor, si va encaminado sobre todo a que las esperas luego sean menores, pero lo que no puede sustituir nunca es el hecho de que los hermanos vayan a la casa hermandad. Porque si el riesgo está en convertirlo todo en virtual y solo aparece por la cofradía pues 3 o 4 días señalados en el año. Ante eso hay que tener mucho cuidado porque la vida cofrade se hace eso en comunidad. Y eso, bueno, pues está desde la participación en la asamblea, en la Eucaristía, en el cabildo de hermanos, la función principal del instituto o en la salida procesional a la estación de penitencia. Esos son los momentos claves que hay que cuidar y para ello hay que prepararlo previamente. Si no, bueno, que no sea esto de pronto, hoy en la agenda tengo que ir al médico, mañana tengo que trabajar, tengo que ir al otro y de pronto hoy tengo que ir a la procesión, ¿no? No entremos en esas apreturas de esta sociedad actual que nos lleva a otro lado. Hasta la próxima.